Felipe V ya está postulado rey de España, perdón, ya es rey de España y se va a dedicar a reorganizar el país. Entonces las primeras reformas que va a hacer van a ser una serie de reformas políticas. Ordenanzas, leyes para cómo tiene que funcionar el reino. Y lo va a hacer al modelo francés, un modelo mucho más centralizado. Felipe V se va a fijar en lo que él ha visto, donde ha vivido, que es en Versalles, bajo su abuelo, bajo Luis XIV. Entonces quiere vivir pues como en el palacio de Versalles de su abuelo, que se vivía muy bien. Veis que es un palacio enorme con unos jardines impresionantes. Pues lo mismo va a reproducir Felipe V en España. Por eso tenemos palacios tan bonitos como el de Aranjuez, como la Granja de San Ildefonso, como el Palacio Real de Madrid, que podéis visitar. Tanto los exteriores como los interiores van a seguir un poco el gusto francés. Felipe V, el nuevo rey, Felipe V el Animoso, lo van a llamar, pertenece a la dinastía Borbón. Es la dinastía que se implanta en España desde entonces. El rey que tenemos ahora es un rey de la Casa de Borbón. Y Felipe VI es el siguiente. Pues bueno, Felipe V, su antecesor, proviene de Francia y lo primero que hace es reorganizar políticamente el país. Establece unos decretos de nueva planta, es decir, vamos a crear de nuevo el nuevo reino, España. ¿Y cómo? Centralizándolo más, unificándolo más. Acordaos que en España cada reino tenía sus leyes distintas, sus idiomas, sus medidas, sus pesos. Entonces Felipe V lo que va a hacer es unificarlo todo, centralizarlo. Y lo va a hacer al modo de Castilla. Porque le viene bien, le dan más poder a él, que quiere ser por supuesto y es un rey absoluto. Y por otro lado porque el reino de Aragón se enfrenta a él, acordaos, en la guerra de sucesión. Entonces ahora Felipe V lo que va a hacer es eliminar las instituciones. Estos son los decretos de nueva planta. Y eso quiere decir que para el Principado de Cataluña, para el Reino de Aragón, las instituciones que ellos tenían propias, los privilegios que ellos tenían, los derechos que ellos tenían, son eliminados. Y se equiparan a la normativa que había en Castilla. Se reorganiza el Estado, el rey es el que va a gobernar, y como el rey gobierna, lo va a organizar todo utilizando secretarías. Es decir, esto es lo que hoy en día podríamos decir que son los ministerios. Pues más o menos lo mismo entonces. Hay 5 secretarías importantes. Cuidado que en el libro yo creo que no vienen las 5. La primera, la Secretaría de Estado, es lo que hoy en día sería más o menos como el Ministerio del Interior, todo lo que tenga que ver con los reinos, con la corona. La Secretaría de Gracia y Justicia, es decir, el Poder Judicial. Acordaos, es un rey absoluto, tiene los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, cuando tiene cuando está la Secretaría de Gracia y Justicia, todo lo que esté relacionado con la administración de justicia. Secretaría de Hacienda, hoy en día lo mismo, es el Ministerio de Hacienda. Secretaría de Guerra, que llamaban entonces, o lo que hoy en día es el Ministerio de Defensa, todo lo que tenga que ver con la guerra. Ya sabéis que en esta época van a estar en guerras casi constantes. Y la última secretaría, acordaos de que España, en la corona de Castilla, tiene posesiones en otros lugares del mundo. Son tan grandes estos territorios que necesitan una secretaría para ellos, para poder organizarlos. Entonces esa será la última secretaría, la de Marina e Indias. Al frente de cada una de estas secretarías va a haber un secretario de despacho que va a organizar toda la tarea que haya que hacer ahí y que directamente tratará con el rey. Y como sabéis, el rey es el que toma la última decisión. El paso es un rey absoluto para tomar la última decisión. Esta es la familia de Felipe V. Como es una dinastía francesa, va a establecer una serie de alianzas con Francia y los van a llamar pactos de familia. Pactos de familia porque son todos borbones, son todos familia. De manera que va a haber una alianza entre la Casa de Borbón y la nueva Casa de Borbón en España. La Casa de Borbón francesa y la española. Luis XV, el bien amado, este es el rey de Francia. Es el sucesor de Luis XIV. Luis XV. Y Luis XV firma unos pactos de familia, unas alianzas con Felipe V. La primera y la segunda con ocasión de unas guerras que se desatan. Unas por la sucesión de Polonia, otras por la sucesión de Austria. Entonces, en estas guerras hay una alianza entre Francia y España para enfrentarse al resto de los países. Para imponer uno u otro candidato. Acordaos, la misma historia que pasó en España. Hay un rey que no establece estos pactos de familia, Fernando VI, el prudente. De lo que va a ocuparse es de reorganizar todo el Estado y de invertir en la marina, en crear una marina más poderosa. Pero va a ser una política bastante neutral. Y el siguiente rey que tendremos, acordaos, después de Felipe V tenemos a Fernando VI y después vendrá Carlos III, que llamaban el mejor alcalde de Madrid,
es el que ordena construir la Puerta de Alcalá, por ejemplo. Carlos III, el Ilustrado, que ha sido rey de una parte de Italia, se firma el tercer pacto de familia con Luis XV con ocasión de la Guerra de los 7 Años. Acordaos de la Guerra de los 7 Años, es esta que libran Francia e Inglaterra. La estudiamos cuando estudiamos la independencia de las colonias americanas. Y el final de esta guerra, pues como vosotros ya bien sabéis, es favorable a Inglaterra. Lo pierde Francia y por lo tanto lo pierde su aliado, es decir, España. Estas eran las colonias que tenía Francia en América. Acordaos que unas posesiones bastante grandes. Con la guerra de sucesión desaparece. Perdón, con la guerra de sucesión. Con la guerra de los 7 años, pues desaparecen. Vamos a pasar al siguiente subpunto dentro del punto 1. ¿Vale? Estamos hablando de las reformas que aplicaron los Borbones en España. Vamos a pasar a las reformas ya económicas. Hemos visto las políticas, así un poquito por encima. Vamos rápidamente a las económicas. Las económicas, como bien sabéis, depende también de la población que tiene un país. En este caso, en España, la demografía va aumentando. Es un país muy poquito poblado. Como veis ahí en la gráfica, pues apenas había 5 millones y medio de habitantes a lo largo de toda la Edad Moderna. Y en el siglo XVIII ya llegan a los 8 millones. Entonces esto es estimado, ¿vale? Hasta que no hacen el catastro de Ensenada, que también tiene sus errores, pues no saben más o menos cuántos habitantes hay en España. Como veis, hay mucha diferencia con Francia. Vemos que en Francia son 21 millones en el siglo XVIII y en España estamos en 8 millones. Y en el siglo XIX, como veis, aumenta muchísimo la población. En Francia aumenta bastante, en Alemania aumenta un montón y en España también aumenta, aún así por debajo de estos países. Es un país más grande en territorio, pero menor en población. Entonces la demografía va a tener un peso importante en la economía. Francia y Alemania van a incrementar su economía y España pues va a ir subiendo, pero no tanto. Si vamos por sectores, la agricultura, que es el primer sector, el sector primario, el sector que teníamos en España en esta época, pues una agricultura, como veis, pues bastante pobre. Una agricultura que llamaban de subsistencia. Se utilizaban herramientas y daban más o menos pues para sostener a las familias, para que las familias pudieran vivir y comerciar, pero así a nivel local, un comercio muy pequeñito. Es decir, no da para un comercio a gran escala, un comercio que dé realmente beneficios. Según este mapa, ahí podéis ver cómo era la propiedad de la tierra. Fundamentalmente en el norte de España había pequeñas propiedades, muchos propietarios con propiedades muy pequeñitas, y de la mitad para abajo de España, de la mitad para el sur, eran grandes propiedades que estaban en manos de unos pocos propietarios y el resto de la población trabajaba. Los contrataban al día, eran los jornaleros, trabajaban por el jornal, por el sueldo de un día y solamente, claro, en las épocas en las que había trabajo. ¿Quiénes son los dueños de estas tierras? Estos sectores, fundamentalmente el grupo social del clero, sectores privilegiados, y la nobleza. Y también va a ser el rey, va a ser la realeza, va a tener también propiedades. Pero fundamentalmente los más importantes van a ser la nobleza y el clero. ¿Qué ocurre? Que esta nobleza y este clero lo que hacen es transmitir sus bienes. Es decir, el clero, los eclesiásticos, no son los propietarios de las tierras, es la iglesia la que es la propietaria de las tierras. Recibe las manos muertas, recibe donaciones, gente que muere sin descendencia y le lega sus bienes a la iglesia. Esos bienes no se pueden vender, no se puede hacer nada con ellos. De manera que la iglesia cada vez tiene más y más propiedades. Algunas son valiosas, otras no tanto. El caso es que muchas no se ponen en explotación porque dan poco rendimiento o simplemente porque están en lugares muy apartados. Y en el caso de la nobleza lo que existía era el mayorazgo, es decir, el primogénito, el hijo primogénito de cada familia de la nobleza heredaba todo. Se trataba de no repartir la propiedad, sino de juntarla, que cada vez esta familia noble tuviera más y más propiedades, pero concentradas, en manos de una sola persona. ¿Qué ocurre? Que estos dos sectores, tanto el clero como la nobleza, pues no van a querer innovar mucho, no van a intentar incrementar su productividad. Lo que quieren básicamente pues, es recibir las rentas y vaya, vivir bien. Simplemente. Tercer gran propietario que tenemos son los bienes de realengo, las propiedades del rey, lo que tenía el rey. Esto sí que con estos reyes ilustrados, a partir de Carlos III, sobre todo, estos reyes ilustrados sí que van a intentar utilizar esas tierras para dar salida a la población, para que agricultores se instalen en esas tierras, creen pueblos nuevos, creen unidades de explotación nuevas
y se molesten en mejorar y en incrementar su productividad para salir ellos adelante. Eso es el plan del rey. Se crean algunos de estas nuevas colonizaciones en esos lugares que veis en el mapa, en las provincias de Córdoba y Jaén, en la sierra, lugares que estaban deshabitados, que pertenecen al rey y que el rey pues los pone a disposición de sus súbditos. En cuanto al comercio, pues el comercio en España pues funcionaba bastante mal. ¿Por qué? Porque España es un país complicado, tiene muchas montañas, la orografía es muy complicada. Hasta esa época eran distintos reinos, había que pagar aduanas cada 2x3, con lo cual pues funcionaba realmente mal. Fijaos en los medios de transporte que había en la época, es decir, se podían transportar los bienes pues en pequeñas cantidades, con lo cual pues no era muy rentable. Los burros comían lo mismo, pero transportaban poca cantidad de productos y además muy despacio. Y las vías de comunicación pues eran horribles, unos caminos que normalmente pues estaban en muy mal estado, con lo cual el transporte de mercancías se hacía muy lento. Lo que sí funcionaba era el transporte marítimo, es el transporte que hasta hoy en día incluido, los mayores bienes se transportan por mar. Todo lo que recibimos nosotros de China, todas estas cosas que tenemos de China, cacharritos, ropa, etcétera, como bien sabéis, pues prácticamente todo viene de China, de Asia, y viene por barco. En el siglo XVIII, siglo XIX pasará exactamente lo mismo. El problema que había en España es que hasta ese entonces era Cádiz la que tenía que exportar. Solamente se podían exportar los bienes e importar a través de la ciudad de Cádiz, con lo cual ahí había un cuello de botella, un embudo, había que pasar por ahí. Estos reyes ilustrados de los Borbones amplían el comercio, dejan que haya otras ciudades en España, otros puertos españoles que comercien con América, para agilizar un poquito más el comercio, para que el comercio se intensifique, haya más comercio y así pues ellos también cobren más impuestos a través de estas redes de comercio. La industria en España, obviamente, pues prácticamente como en el resto de Europa, no existía. Había unos gremios que fabricaban en talleres según sus normas y unos comerciantes que se dedicaban a proporcionarle materias primas a los agricultores, que cuando no tenían nada que hacer en invierno, tenían menos trabajo, pues se dedicaban a hacer productos, fundamentalmente textiles, a hacer ropa, o a hilar para hacer hilos con los que coser, luego a hacer ropa. De ahí se evoluciona, ese es el famoso domestic system, el sistema doméstico. De ahí se evoluciona a lo que serán ya las fábricas, sobre todo que se implantan en Cataluña y que tienen un auge en el textil. Van a producir ya no en talleres, sino en fábricas, en edificios más grandes, con un montón de obreros especializados en esta actividad. Económicamente también el Estado, el rey, necesita recabar impuestos y para ello necesita saber cuántos súbditos tiene, cuánta gente va a poder pagar esos impuestos. Para eso hay que contar a la población. Hasta entonces no se había contado a la población. No se tenía ni idea de cuánta gente vivía en España. El rey no tenía ni idea de cuántos súbditos tenía. Sabía que eran muchos, pero no tenía ni idea. De manera que se le encarga al marqués de la Ensenada que elabore un catastro, que elabore un censo de cuánta población hay en España, dónde viven, a qué se dedican. Y este es el famoso catastro de Ensenada, el censo del marqués de la Ensenada, el primero que se elabora en España. Y de esa manera se consigue pues reorganizar un poquito la población y saber cómo vamos a cobrar los impuestos. Problema, que aquí, como veis aquí bien, tenemos un sector social que no paga impuestos, son los privilegiados, y otro que es el que sí que paga impuestos.